excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a la mesa, desde luego un saludo afectuoso al auditorio. Gracias por acompañarnos. Rogelio Rodríguez también está con nosotros. Rogelio, muy buenos días. Marco, Mauricio, al auditorio, por supuesto. Gracias por acompañarnos, y ya escuchaba usted también está en esta mesa de análisis Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia, Mauricio, Rogelio, buen día como siempre al auditorio. Bueno, pues vamos a empezar. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema de los delitos electorales. Tamaulipas se encuentra en este momento en un proceso electoral y este llamado se hace incluso a nivel nacional. Escuchábamos el fin de semana al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dice, los delitos electorales va en serio, incluso va cárcel para quien los cometa. Iniciamos con este tema. Mauricio, ¿te parece? Iniciamos contigo. Bueno, yo creo que no lo debe de decir ni anunciar el presidente. Si es un delito se tiene que sancionar, no tiene por qué advertir ni mucho menos. De pronto los gobernantes les da por decir como solución lo que por ley están obligados a hacer, y bueno, así es. El hecho de que lo diga el presidente de México, así es el populismo, pero bueno, de alguna manera, pues bueno, tiene que mandar la señal, y no la señal precisamente a los suyos, sino a los adversarios. Una advertencia. Que vamos a estar pendientes de que en sus estados no utilicen su poder para en contra del rival o del adversario, y vamos a estar pendientes y los vamos a sancionar. Pues es el mensaje que le da a los gobernadores que no son de su partido. Y bueno, de alguna manera, ojalá también el presidente no esté escupiendo para arriba y no se utilice el poder federal para favorecer a los candidatos de Morena. A final de cuentas, él también señala que no deben de utilizar su nombre, el nombre de López Obrador, en los candidatos de Morena. Pero a final de cuentas, Morena tiene cara de López Obrador. O sea, uno ve Morena y ve luego la imagen de López Obrador, y él lo sabe y lo entiende, y sabe que el dueño porque así hay que decirlo, el dueño de Morena es López Obrador, y que todos traen el aval del presidente, y de alguna manera los candidatos de ese partido, de alguna manera, bajita la mano, por debajo del agua, van a utilizar la imagen del presidente López Obrador para favorecerlos, aprovechando que aún goza de una popularidad bastante alta el presidente, que aún la gente tiene altas expectativas de su administración, y lo van a utilizar. Estoy de acuerdo que sí, se debe castigar a todos, pero también debe estar pendiente de lo que los superdelegados o los delegados en las entidades vayan a hacer. El entregar un apoyo, el tener un evento, de alguna manera va a ser una muestra de que sí están utilizando la imagen del presidente o del gobierno de López Obrador a favor de los candidatos de Morena. Ojalá exista una elección equitativa, ojalá exista una buena fiscalización y buena vigilancia de que el proceso electoral sea limpio y transparente. Sabemos que en la guerra, el amor y las campañas todo se vale, pero sí me parece que las autoridades electorales deben de estar muy pendientes y que sea que actúen de manera imparcial en ello. En cuanto al discurso del presidente, pues bueno, insisto, es una advertencia más que a los suyos, a sus adversarios. Una advertencia para los adversarios, poner este tema, los delitos electorales, en voz de Andrés Manuel López Obrador. Rogelio Rodríguez. Sí, Claudia, yo coincido con Mauricio. Me parece que es un exceso del presidente estar enviando ese tipo de mensajes, ¿no? Porque creo que más que un mensaje suena como una amenaza, ¿no? Como una advertencia. Y en esto de la aplicación de la ley, pues no es necesario que haya advertencias o amenazas, ¿no? Simplemente con que los partidos políticos, los políticos en general estén enterados y los funcionarios estén enterados de las consecuencias de violentar la ley, pues bueno, con eso bastaría. Pero bueno, y en lo general, a mí me ha parecido siempre un exceso el hecho de pretender castigar los delitos electorales con prisión preventiva oficiosa, porque queramos o no, se pueden cometer excesos. No vamos a cerrar los ojos. Esta práctica de desviar recursos, usar programas sociales, recursos públicos para beneficiar sobre todo el partido en el poder, es una práctica viejísima, ¿no? O sea, y no sería la primera ocasión en que se hace un esfuerzo por frenarlos.
Estoy de acuerdo, sí, en que se tipifiquen estas conductas y que se castigue, porque solamente así podrán frenarse, pero llevar este tipo de sanciones a decretar que los delitos electorales sean, ahora sí que de prisión preventiva oficiosa, o sea que de inmediato, si te sorprenden en una conducta, presuntamente vayas directamente a prisión, pues sí se puede prestar a muchos riesgos, ¿no? O sea, puedes llevar a la cárcel a muchos inocentes, porque, pues bueno, son muchas las hipótesis o las situaciones en que se pudiera configurar un delito de ese tipo, y pues no, me parece que estaríamos en un exceso, ¿no? Marco Antonio Vázquez. Sí, fue un exceso del presidente hablar de ese tema. ¿Se escucha como una advertencia, una amenaza? No, es un exceso, son ocurrencias que tiene de vez en cuando. Los delitos electorales se supone son perseguidos por una fiscalía especializada que se supone ya no tiene dependencia o ya no debería de tener dependencia del Ejecutivo, de acuerdo a sus mismos, lo que tenían de pensamiento para gobernar la gente de Morena. Pero además son temas que se meten para calentar ambientes con el objetivo de ganar votos. No conozco hasta hoy, a lo mejor Rogelio que está más pegado en ese tema lo trae datos, pero no conozco una sola persona que esté en la cárcel por un delito electoral. No conozco a alguien que le hayan comprobado que cometió un delito electoral. Y hay excesos de delitos electorales en el transcurso de la aparición de las fiscalías especializadas a la fecha. Hay elecciones que se han anulado porque se encontraron votos de más tachados a la hora de contabilizar votos. Hay elecciones que se han tumbado por exceso de gastos de campaña. Hay elecciones también, incluso en la que yo recuerdo aquella elección de Felipe Calderón, donde los magistrados de la Suprema Corte del Tribunal Electoral Federal dicen, el presidente sí se metió a la elección, pero poquito. O sea, como si se pudieras delinquir, pero poquito. O sea, hay una serie de delitos ya comprobados por decisiones de los tribunales. Me refiero a las decisiones de tribunales de anular elecciones, de anular casillas, de todo ese tipo de cosas que nos dicen que todo esto de las fiscalías y los delitos electorales son meros actos de decir a la gente, de picarnos los ojos a los ciudadanos y decirnos, mira, así se persiguen los delitos. Es muy complicado comprobar un delito electoral. O sea, se tiene que configurar muchos supuestos para que un delito electoral sea ya en los tribunales un juez diga, sí hay delito. Y ahora lo que es muy peligroso, sí es muy peligroso lo que pretende el gobierno federal de hacer los delitos graves y de detenerte porque presuntamente estás cometiendo un delito electoral. Eso sí es muy peligroso porque podría darse el caso de que detengas a una persona y que en el momento o desde la que lo tienes hasta que lo juzgues pasen 1 o 2 años y la persona detenida y al final resulte con que es inocente porque no pudiste comprobarle fehacientemente que cometió un delito y vaya a estar en la cárcel. Yo creo que los temas de las elecciones deben de ser otros. Ya están tipificados los delitos, el presidente ya sabe su función. Los dependientes federales se han capacitado por años en esos mismos temas y conocen sus funciones. Esto, si bien es cierto, dices tú, ya tiene años, ya están tipificados, es cierto. Pero hoy se pone el tema sobre la mesa. Hoy un presidente lanza una advertencia. ¿No puede ser esto el inicio también de una cacería? Cada elección, cada presidente del partido que tú le pongas ha hecho exactamente lo mismo. Pero hoy que hablan de una cuestión diferente, una transformación, ¿crees que siga lo mismo? Antes hacían los nombramientos de los fiscales especializados en delitos electorales desde Los Pinos o desde donde tuviera que hacerse en los estados para decir a la gente, hey, aquí yo tengo el control. Toda la vida se ha hecho lo mismo. O sea, a lo que voy. No hay resultados, no hay un solo, no conozco una persona que esté en la cárcel por haber cometido un delito electoral. Personas que han agarrado con 2 credenciales de elector, personas que han agarrado votando 2 veces, y al final no sabemos en qué termina. O sea, todos son acuerdos políticos. Te digo, o sea, a lo mejor mi memoria es poca o no tengo todo el panorama del país,
pero no conozco una persona Hoy que esté... vemos un enviado, Alejandro Rojas Díaz Durán, incluso diciendo, vamos sobre los delitos electorales. ¿No lo ven como un inicio de una cacería? Sí, yo creo que sí. Hay que tomar en cuenta algo. De alguna manera, las instituciones electorales han trabajado bien o han dado muestras de trabajar bien. Me parece que los delitos electorales se dan antes de ir a votar. Ya estando la boleta en la urna y la contabilidad y todo eso, el escrutinio, me parece que ahí hay poco margen de hacer un fraude electoral. Se da antes el acarreo, la presión al ciudadano para que vote por tal o cual partido, el reparto de dinero o de apoyos antes de las elecciones, los operadores esos que le llaman territoriales, que van a las colonias y sacan datos o le piden a la gente que vote, o que los presionan, sabes que si no votas por tal partido te vamos a quitar el apoyo gubernamental, etcétera. Entonces, a lo que voy es de que cuando la gente se anima y sale a votar, como lo vimos en el 2018, como lo vimos en el 2016, como lo vimos en el 2000, cuando la gente sale a votar y dice, ya no quiero esto, entonces es ahí el poder de la ciudadanía. Una persona puede ir con alguien y decirle, tienes que votar por Claudia Vázquez, si no vas a ver, ya no te va a llegar la señal de la radio a tu casa. Entonces, esa persona lo que dice, sí, ok, yo voto por Claudia Vázquez, pero a la hora de las urnas vota por Marco Antonio Vázquez o por Rogelio Rodríguez o por quien se le pegue la gana. Al final de cuentas se deposita su voto y no pasa nada, como sucedió ya en otras elecciones. A lo que voy es que la gente no se debe dejar presionar, que la gente no debe de dejarse chantajear y a la hora de estar solo en la urna votar por quien ellos consideren y así evitar de alguna manera un fraude electoral o un delito electoral. Desde luego que sí, tienen que estar las autoridades pendientes de que no vaya un emisario de tal partido a presionar o a coaccionar. Se dan casos de que momentos antes de la selección, las famosas casas amigas que los invitan a desayunar y de ahí se los llevan a votar. Bueno, evitar todo eso, pero me parece que todo está en manos de la ciudadanía, en manos de la sociedad en general, evitar este tipo de situaciones para evitar o prevenir un fraude electoral o que un partido se favorezca en la jornada electoral. Rogelio. Sí, yo creo que, como lo decía hace un momento, este tipo de tipificar los delitos penales va más dirigido hacia los servidores públicos, ¿no? No podemos desconocer que desde siempre los gobiernos en turno, los gobiernos en el poder son los que mayormente incurren en violaciones electorales o ahora sí que en manipular al electorado con sus programas sociales, con los recursos públicos en general. Entonces yo creo que este llamado del presidente o esta amenaza, que me parece más amenaza que llamado, va enfocado, va dirigido como destinatario a los gobiernos y sobre todo a los gobiernos estatales. A los gobiernos estatales. Sí. Marco. Pero además resulta curioso, o sea, yo insisto, solo trata de calentar el ambiente, trata de hacer una tormenta en un vaso de agua. Las elecciones que vienen son locales. No hay participación de la Fiscalía Federal, salvo en casos extremos, ¿no? La atracción de la elección en Puebla pudiera ser su objetivo, Puebla más del gobierno de Puebla que los congresos locales. O sea, realmente que venga Díaz Durán a decirnos, vamos por los delitos electorales, papá, pues si la Fiscalía depende de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. O sea, ¿qué delitos electorales vas a perseguir? ¿Vas a perseguir a tus funcionarios federales que pertenecen a Morena o sobre quién vas? O sea, realmente yo insisto, tratan de hacer una elección desde la verborrea, desde sentirse oposición, porque los vemos a la gente de Morena, ¿creen ellos todavía que son oposición? Todavía vienen y es imposible soportar la inseguridad y la violencia. Actúan. Oye, papá, si a ti te toca, tú eres gobierno. O sea, eso es lo que yo veo desde muy lejos, ¿verdad? Que tratan de hacer campañas desde este tipo de declaraciones, que además son declaraciones desafortunadas si tomamos en cuenta que el presidente ya no es el fiscal general, como ya ni siquiera depende la figura del fiscal del presidente como antes ocurría. Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa. Antes les voy a dejar este comentario. Dice, buen día, solo preguntar si es delito electoral si pedimos los datos de la credencial de elector a los amigos
o familia. Es que en el trabajo nos piden los datos de al menos 5 amigos. Soy burócrata. Nos vamos a la pausa y regresamos para darle respuesta. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Hazlo sin pagar más. Hazlo con H-E-B. Por cada 100 pesos en botanas H-E-B Hill Country Fair, ahorra 25 pesos. O bien, compra un 18 pack de Tecate Light y llévate gratis un carbón Economax de 6.8 kilos. Fíjense al 11 de marzo. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. ¿Estás cansado de buscar chamba y no la encuentras? No te preocupes, el Diario de Ciudad Victoria te echa la mano. Aprovecha y anúnciate gratis en nuestra sección Aviso Oportuno. Es muy sencillo, solo manda tus datos por WhatsApp con nombre, área de experiencia y contacto al teléfono 834-126-1603. Y listo, por 7 días los primeros 50 mensajes aparecerán en nuestra versión impresa. El resto tendrá la oportunidad de anunciarse en nuestra página web y nuestra nueva aplicación móvil, Aviso Oportuno. Descárgala. Recuerda, si no tienes chamba, no te preocupes. El Diario de Ciudad Victoria te echa la mano. Son las 9 con 21 minutos. Decíamos hace unos instantes que tenemos un comentario. Dice, solo preguntar si es delito electoral si pedimos los datos de la credencial de elector a los amigos o familia. Dice, es que en el trabajo nos piden los datos de al menos 5 amigos. Bueno, en algún momento dado, ahora está mucho más controlado, pero en otras situaciones o en otros tiempos que no había tanta transparencia ni tanto fiscalización, a veces clonaban esas credenciales para tener un voto a favor de tal o cual partido. Hoy ya no es ya no es tan fácil llegar a o sea, realmente el día de la jornada electoral, cuando llegas a la casilla con tanto observador, con tanto representante de otros partidos, es difícil votar por otra persona. Habría que considerarlo, y lo comentamos fuera del aire, en los bancos también entonces sería delito electoral cuando te piden la credencial de elector para cambiar un cheque. Entonces sí habría que considerar y checar bien la ley en la materia, a ver qué dice y a ver si realmente eso es un delito electoral. Desde luego que hay operadores que chantajean y a ver, aquí tengo tus datos y si no votas por mi partido, aquí lo vamos a checar, los folios, bla, 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 y te quitamos el apoyo. Se puede utilizar como un chantaje y entonces eso sí sería una irregularidad dentro del proceso electoral, pero habría que checar exactamente lo que dice la ley. Es cierto, sí se pueden manipular algunas situaciones pidiendo la credencial de elector, pero a veces incluso los partidos o las encuestadoras lo hacen para saber, a ver, ¿estás en edad de votar? Si tienes credencial de elector, sí, bueno, entonces tú sí estás en posibilidades de votar. ¿Por quién votarías? Si hoy fueran las elecciones, bla, 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 y hacen el levantamiento de las encuestas, de los sondeos. Rogelio. Yo creo que aquí lo que queda claro es que va a ser necesario que las autoridades electorales hagan una especie de socialización de los nuevos delitos electorales que hace el gobierno federal para que la gente esté bien informada, la sociedad esté bien informada y la sociedad en general, los partidos políticos, funcionarios, de qué conductas pueden constituir un delito y qué no, o sea, dónde puede ser o no, o sea, porque ahorita la pregunta lo que escucha era si una determinada acción puede configurarse un delito, pues para saberlo habría que analizar primero lo que dice la ley respecto a eso. El gran problema de México es la impunidad. Yo no veo que exista delito alguno en ese tipo de prácticas. Yo lo que veo es igual depende en qué tiempos. O sea, por ejemplo, hoy no estamos en un proceso electoral, ni en una pre-campaña, ni en una campaña. O sea, estamos en medio de ambas cosas.
y no sé si ahí puede encuadrar una especie de delito. Bueno, ya estamos en pleno proceso electoral. Sí, pero no estamos dentro de una campaña, no estamos ni en la precampaña ni en la campaña, a eso voy, o sea que a lo mejor por los tiempos pudiera encuadrar algo, pero la verdad es que ese tipo de acciones más que delitos son actos inútiles de los que los patrocinan. Si son los gobiernos panistas, por los gobiernos panistas. Si son los gobiernos priistas, por los gobiernos priistas. Si son los gobiernos municipales de Morena, pues son los gobiernos... Sí, una vieja práctica. Son actos inútiles en el sentido de que si tu promotor del voto o quien está sondeando cómo está tu situación como partido, lo hace una persona desleal o que no está contigo en las buenas, no está contigo ideológicamente o sentimentalmente, pues realmente va a hacerte un trabajo que no es ni de promoción ni es ni para que tú conozcas cómo estás. O sea, tú le das una hoja a alguien, a un trabajador tuyo y le dices, oye, no seas gacho, lléname 5 que quieran votar por el PAN. Pues si yo no voto por el PAN, le prestas la credencial a 5 personas que los primeros que agarres y a la hora de votar no se te va a reflejar los votos. Igual lo hacían los priistas y los resultados los conocemos. Tenemos otro comentario, dice, sería bueno que sí se castigaran los delitos electorales, pero van a faltar juzgados, dice, porque toda la vida ha pasado este delito y no sucede nada, no pasa nada, y es lo que dice Felipe Gallardo. Y también señalaba yo hace un momento que el gran problema de este país es la impunidad. Puede haber muchos delitos, pero si no se castigan, pues bueno, van a seguir incurriendo. El día que realmente sancionen a las personas y las castiguen conforme a la ley sobre esos delitos, entonces se va a ir acabando. Y te voy a poner un ejemplo muy pequeño, pero que a final de cuentas se radicó esa situación. Hasta antes del 97, 98, tú te podías estacionar en los lugares para personas con discapacidad y no pasaba nada. Pero en aquel entonces decidieron sancionar a quienes se estacionen ahí sin derecho a... Y lo digo, en alguna ocasión a mí me tocó y por más que no me perdonaron la multa, y eran multas caras. Y en ese entonces las sanciones era un dinero, esas multas, se destinaban a apoyos para el DIF. ¿Y qué pasó? Pues la gente dejó de estacionarse con en los lugares para discapacidad y respetarlos. Cuando se empezó a aplicar la ley. Exactamente, cuando se aplicaba la ley. Y podemos poner algunos ejemplos. Cuando aquí se reformó la ley de tránsito aquí en Ciudad Victoria y se daban castigos o sanciones altísimas por manejar en estado de ebriedad, los índices de accidentes bajaron. Y te puedo poner ejemplo en la Ciudad de México, cuando empezaron a castigar a los que andaban tomando, la ley es cuando se empezaba. Y que los mandan al torito y todo eso, sin hasta funcionarios fifís llegaban al torito. Entonces se dejó de hacer eso, entonces ya el funcionario agarraba un chofer o tengo círculo de amigos en la Ciudad de México. No, y así podemos poner una cada serie semana de se turnan, bueno, ahora a ti no te toca tomar y a ti no. Cuando se aplica la ley realmente se pone un orden. Dice el señor Antonio Pérez, Mauricio, porque es para ti el comentario, el señor Antonio Pérez dice, para Mauricio Zapata, el de la mesa, dice, cuando el banco pide el INE es para verificar que seas tú. Y la diferencia que piden, dice, en el gobierno, son 5 personas del INE. Es claro el manipuleo, dice el gobierno, que hace esas artimañas. El banco, nada que ver. Fue un ejemplo de cuando te piden la credencial de elector. Uno puede llegar a la torre de gobierno y te piden la credencial de elector por lo que tú quieras y entonces pues la tienes que dar y no significa eso que sea un delito electoral. Eso es a lo que me refiero. Lo increíble, Claudia, es que nosotros veamos tantas quejas en ese sentido y no haya ninguna denuncia formal. O sea, no es ningún delito que tú como persona sabes y le digas tú, oye, pásame datos porque quiero ver si Decía temprana hora el del Comité Estatal Anticorrupción que ya no hay denuncias de manera formal. Las denuncias se hacen hoy a través de las redes sociales. ¿Y eso de qué nos sirve? O sea, realmente, si fuera un delito electoral, si tú odias por ejemplo... ¿Será acaso que porque la misma ciudadanía o la gente ha dejado de confiar en los aparatos, en los órganos? Es que sabes que hay algo, la gente confunde la queja con la denuncia. Entonces uno, por cualquier cosa, te tratan mal en el restaurante, y entonces mandas una queja por Twitter, me trataron mal en el restaurante, lo arrobas o lo etiquetas, no vayan. Y he visto en las redes que se quejan de tal línea aérea, de tal empresa, del banco, pero queda ahí.
Incluso he visto las respuestas de las empresas, de Profeco, de Conducep, gracias por el dato, pero haga la denuncia formal para poder actuar en consecuencia. Y ya, la gente no hace caso, no va, son pocas las que sí le dan continuidad a esa queja o a esa denuncia. Y mientras no llegue a una autoridad no se puede sancionar. Para que lo denuncie ante la autoridad, si no toman cartas en el Sí, digo, es un círculo vicioso, ¿no? O sea, si no denuncias, no actúo. Y yo puedo decir, pues sí, pero yo denuncio y como quiera no actúas. Ahí había que crear esa cultura de denunciar contigo, y sobre todo las autoridades de sancionar. Insisto, a veces confundimos los ciudadanos la queja con la denuncia y en vez de ir a tuitear de que te trataron mal o de que en tal negocio te quisieron defraudar, no vas directamente a la Profeco y levantas una denuncia para que vayan y sancionen a esas empresas. Un minuto para despedirnos. Lo que sí es que son tiempos de libertad, o sea, todo ese tipo de cosas, de actividades, de actitudes, de levantar datos de credenciales, de tratar de obligarte a votar por tal o cual persona, de darte dinero incluso para votar por una persona, eso es inútil a la hora de que tú estás en la urna. No hay forma, no existe una sola forma de que te investiguen por quién votaste. La gente puede hacer lo que le venga en gana en ese sentido. ¿Quieres promocionar el voto? Pues promocionarlos. ¿Quieres pedirme los datos de la credencial? Te los doy. O sea, al último ve y vota. O sea, eso es lo importante. Delitos electorales, que es el tema principal o el tema de inicio, yo creo que necesitamos conocerlos mejor, necesitamos conocer exactamente cómo se configuran. Lo peligroso, lo que viene realmente peligroso es la cárcel preventiva, la cárcel esa de que, porque presuntamente tú estás cometiendo un delito electoral. Sí. Imagínate los periodistas que se meten a las casillas, los periodistas que toman fotos, los periodistas que andan en la calle preguntándole a la gente, oiga, ¿cómo votó? ¿Cómo vio la elección? Porque todo ese tipo de cosas, si a alguien le caes gordo, va y te detiene. ¿Sabe qué? Esta persona andaba preguntando, oye, ¿qué es mi trabajo? No, tu trabajo no es informar, no andar preguntándole a la gente el sentido de su voto. O sea, hay mucho peligro en ese sentido. Yo me quedo con el hecho de, insisto, en que es sano que el gobierno esté siendo más enérgico, que vaya a ser más enérgico en cuidarle las manos a los funcionarios, pero me parece un exceso que se vaya a castigar con prisión preventiva oficiosa. Con eso cerramos. Gracias, Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y por supuesto gracias, Mauricio Zapata. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Le damos las gracias en nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.